Buenos días, el día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Julián Pozo, médico cirujano de la Universidad del Valle, especialista en medicina familiar. Hoy nos estará contando su experiencia y conocimientos sobre la medicina alternativa y el uso de las biofrecuencias en su consulta particular. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Kevin, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntenos, doctor, ¿qué es la medicina alternativa? Bueno, la medicina alternativa surge como una necesidad dentro de la profesión médica para darle ciertos manejos no convencionales a las enfermedades y a las dolencias de los pacientes. Entonces, este tipo de terapias alternativas o de medicina alternativa incluyen, como por ejemplo, conocimientos acerca de medicina ancestral china. La acupuntura, todos sabemos de que hay canales de energía y la acupuntura en medicina occidental ha traído muchos beneficios, pues esto nos abre un poquito la mente frente a otro tipo de patologías. Terapias florales, ¿sí? Bach en Alemania, no el que escribió la música, sino otro médico de apellido Bach, descubrió que los colores y las esencias florales ponían al cuerpo en cuanto a su parte vibracional a generar una armonía. Entonces, las terapias florales de Bach incluyen cierto tipo de tinturas, de elementos extraídos de las flores que ayudan a armonizar estas frecuencias naturales del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, terapia neural, es algo más acercado a nosotros, son puntos neurálgicos en el cuerpo que controlan el dolor y así, ¿sí? Medicina funcional, que se trata más que todo del aspecto biomolecular del cuerpo. Hay diferentes tipos de medicina alternativa pues, que nos pueden ayudar. Una de ellas es la aplicación de biofrecuencias, ¿sí? Nosotros recordemos que como cualquier ser tenemos vida, ¿sí? Dentro de esa vida nosotros estamos llenos de átomos y esos átomos vibran a unas frecuencias determinadas, ¿sí? Nuestro cuerpo está compuesto de electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, ¿sí? Son compuestos químicos que en conjunto hacen que nuestro cuerpo tenga una vibración interna, nosotros no la sentimos, son frecuencias de onda muy bajas o muy altas que el cuerpo, el oído, el ojo no alcanza a percibir, pero las tenemos. Entonces, cuando nosotros entramos en desarmonía de estas frecuencias, ciertos órganos de nuestro cuerpo comienzan a fallar. Lo que nosotros buscamos con las biofrecuencias es no tanto simular, sino tratar de llegar a esas frecuencias que con el cual el cuerpo vibra, cada uno de sus órganos, para recomponerlos y armonizarlos. No solamente ese órgano, podemos decir, ay, me está fallando el colon, entonces solamente le doy la frecuencia de colon. No, resulta que con esa biofrecuencia yo armonizo el colon con otros órganos, ¿sí? Corazón, cerebro, riñones, aparato sexual reproductivo, para que esas afecciones que yo tengo en el colon no me perjudiquen el resto de órganos y yo pueda armonizar nuevamente ese órgano que tengo en disfunción. ¿Nos podrías explicar para qué tipo de personas está recomendada este tipo de terapias y en cuáles estaría contraindicada? Prácticamente para todo tipo de personas. Hay ciertas contraindicaciones, ¿sí? Por ejemplo, pacientes embarazadas. No nos atrevemos a utilizarlo en pacientes embarazadas porque, número uno, es mucho riesgo probarlo en una mujer embarazada ya que no sabemos qué le pueda llegar a hacer al feto. El feto está en una vibración totalmente diferente al de la mamá, ¿sí? El feto no está en armonía porque si vemos, el feto va creciendo de una manera regular, ¿sí? No sincrónica porque el abdomen de la mamá va creciendo a medida que el feto crece, pero el feto va absorbiendo ciertos nutrientes, ciertos oligoelementos de la madre, entonces le genera un desequilibrio. Entonces nosotros en embarazadas, por ejemplo, no lo probamos. También, obviamente, en personas que tengan marcapaso. Nosotros sabemos de que el marcapaso es un mecanismo exógeno, ¿sí? Programado por un experto en cardiofisiología. ¿Sí? Por ser exógeno, vibra a una frecuencia muy diferente a la del resto del organismo. Trata de simular la frecuencia de vibración del corazón, pero nosotros al utilizar biofrecuencias estaríamos haciendo una desincronización de este marcapasos y podría generarle un riesgo alto al paciente de una bradicardia, una taquicardia
o una arritmia como tal, o en caso fibrilaciones auriculares ventriculares que lo llevarían pues a un ritmo de paro. También con los pacientes de terapia electroconvulsiva o los pacientes convulsionadores o epilépticos. Hay ciertas indicaciones, ¿sí? Sin embargo, pues nosotros sabemos de que la epilepsia se trata de choques eléctricos dentro del cerebro. Entonces, al nosotros entrar en choque, por así decirlo, con estas frecuencias epilépticas, estaríamos o haciendo una neutralización del foco epiléptico o lo estaríamos reactivando. Entonces, ese riesgo tampoco lo corremos y pues somos muy enfáticos en eso, de preguntarle a través de una muy buena historia de clínica al paciente si ha tenido procesos epilépticos, convulsivos, si está utilizando marcapasos y pues si es una mujer en edad reproductiva, si está en embarazo o tiene ganas de embarazarse, porque pues si nosotros estamos haciendo terapias de biofrecuencias y la persona quiere tener un bebé, nosotros interrumpimos la terapia y después de que ya tiene el bebé, pues nosotros retomamos la terapia. Doc, para las personas que nos están viendo, ¿cómo actúan las biofrecuencias en el cuerpo? ¿Cómo funcionan? Bueno, nosotros ya lo hemos mencionado, nosotros vibramos, ¿sí? En esa vibración generamos un movimiento armónico, ¿sí? Que va encadenado a cada uno de los órganos del cuerpo. Al tener estas frecuencias de onda o estas vibraciones a ciertos grados Hertz, el generador de biofrecuencia lo que hace es tratar de alcanzar la vibración del órgano que estamos, o el órgano diana, ¿sí? O el target, para rearmonizarlo y que vaya como en una misma línea. Entonces lo que buscamos es que esta biofrecuencia simule o alcance la frecuencia normal o la frecuencia no patológica del órgano para ponerlo en armonía con el resto del cuerpo. Hay varios programas, ¿sí? Así como nosotros tenemos cierto tipo de sistemas, abarca o trata de darle cubrimiento a todos estos sistemas del cuerpo. Entonces, hay frecuencias para la parte cardiovascular, hay frecuencias para la parte gastrointestinal, hay frecuencias para la parte respiratoria, hay frecuencias para la parte neurocerebral, neuromotora, pero hemos visto bastantes resultados en lo que es la parte del dolor, ¿sí? Cuando tenemos dolores articulares, ¿sí? En el dolor articular, pues sí, tenemos un sistema afectado que es el sistema osteomuscular, pero también tenemos afectado el sistema psicosomático, ¿sí? O sea, nadie es feliz con un dolor, entonces eso va a generar un grado de depresión, un grado de alteración del estado de ánimo, y ahí es donde nosotros entramos como a funcionar, ¿sí? O sea, nosotros podemos darle con las biofrecuencias alivio a este dolor, pero a la vez estamos actuando en otro sistema que es el sistema psicosomático, donde la modulación del dolor depende mucho del paciente, pero también depende de cómo el paciente asuma la terapia y también depende de qué tipo de dolor tenga el paciente, porque si es un dolor somático, un dolor visceral o un dolor muscular, las frecuencias van a ser diferentes. En su consulta particular, ¿qué resultados ha obtenido con este tipo de terapias? En la consulta particular que yo hago, utilizo la biofrecuencia como un complemento o como una terapia alternativa a lo convencional que como medicina y como especialista en medicina familiar yo aplico, ¿sí? O sea, dentro de mi especialidad está un enfoque biopsicosocial, pero en ese enfoque biopsicosocial se le da profundización hacia el sistema inmunoneuroendocrino, ¿sí? En la consulta lo que nosotros hacemos es complementar con este tipo de tecnologías, cosas que, por ejemplo, el paciente no ve a simple vista, ¿sí? El paciente llega con una herida, entonces normalmente sí, se le hace curación, se le coloca un antibiótico, pero resulta que es que las células de nuestro cuerpo, las células de la piel, tienen una vibración. Entonces nosotros aceleramos este proceso de curación con las biofrecuencias. La señora acabó de parir. Recordemos de que no lo utilizamos en personas embarazadas, pero sí en personas que ya tuvieron su bebé, ¿sí? Así estén lactando. Acabó de parir y tiene un dolor postparto, ¿sí? O un dolor postcesárea. Le estamos ayudando con la cicatrización interna, le estamos ayudando con la cicatrización externa de esa cesárea, le estamos ayudando con la modulación del dolor, le estamos ayudando con la canalización de la frecuencia de cómo esa oxitocina le va a generar a esa mujer el impulso de prolactina y ella pueda dar una mejor lactancia. Entonces, como ves, en una mujer recién parida, podemos utilizar las terapias de una manera mucho más integral.
Ahora se acabó de accidentar, se dañó el hombro, tuvo una fisura o una fractura diaficiaria en el húmero, ¿sí? Enyesada, ¿sí? Ortopedia, digamos que es una paciente de 78 años, ortopedia ya no la opera por el riesgo quirúrgico o la osteoporosis, entonces le hace inmovilización durante un mes, pero después la persona no tiene ni la fuerza ni la voluntad de hacer terapia física. Al aplicarle las biofrecuencias en esa zona del hombro donde se genera el dolor, donde estuvo la fractura, ¿sí? O donde ya la fractura comenzó a consolidar, logramos que esta paciente, es una paciente que tenemos acá en Cali, esta paciente logre, después de 2 meses de estar inmovilizada, recuperar sus arcos de movilidad articular, una modulación del dolor que pues, ella narraba que su dolor era 9/10 en la escala visual análoga y después de esto ella dice, sí, me duele, pero 4 o 5, que es un dolor que es tolerable, ¿sí? Y ya en 15 días de terapia física ha logrado que los arcos de movilidad articular de ese hombro, el hombro derecho, los haya recuperado casi que en su totalidad. ¿Cuál es la actitud de las personas frente a las terapias de medicina alternativa? Mira que es una pregunta, no es fácil de responder porque uno como médico entra a una facultad y le dan ciertas pautas, ciertos conocimientos y uno es como el caballito, ¿sí? No mira para otro lado. Entonces, esperar que la gente crea en algo que muchas veces ni los propios médicos creen no es fácil, ¿sí? Sin embargo, ante este sistema de salud en Colombia, que en teoría es muy bueno, ¿sí? La gente busca otras alternativas y al encontrar en estas alternativas alivio a ciertas dolencias, ¿sí? Pues obviamente se adhiere a este tipo de alternativas. ¿Cada cuánto recomienda hacer estas terapias y cuánto dura cada sesión? Bueno, las sesiones tienen una duración, depende del órgano en el que se actúe, ¿sí? Normalmente van de 15 a 20 minutos, media hora, para los casos que yo acabo de narrar, pero por ejemplo, en terapias para curación de heridas, podemos dejarlo de 30 a 45 minutos, incluso hasta una hora, porque es unas frecuencias mucho más pasivas, es decir, no se van a ni siquiera a percibir. ¿Sí? El cuerpo las percibe a través del oído y a través de las sensaciones táctiles, como pequeños corrientazos, ¿sí? Pero realmente lo que está haciendo es una vibración, un armónico dentro del cuerpo. Entonces, en esta terapia de piel, las frecuencias tienen que ser ultrafrecuencia de manera tal de que sean tan rápidas que el cuerpo no las percibe, pero el movimiento y la aceleración atómica celular sí están allí y se deben dejar un poquito más de tiempo, puesto que las heridas, por ejemplo, en terapia enterostomal, requieren de mayor tiempo de conexión, ¿sí? Y mayor frecuencia en las terapias. Generalmente son 3 a 4 sesiones por semana, sesiones de media hora y ciclos aproximadamente de 4 a 6 veces al año, es decir, en un tratamiento largo, ¿sí? Podríamos generar, digamos, en la primera consulta se le cita a los 2 días, se le hace otra media hora, a los primeros 10 días, ya luego se le cita semanal, se hace un ciclo de 2 meses, a los 2 meses vuelve y se cita, se le hace otro ciclo, aproximadamente unos 4 ciclos en el año. ¿Qué otros métodos alternativos se pueden implementar junto a las biofrecuencias? Bueno, acupuntura, ¿sí? Acupuntura funciona mucho con las frecuencias, pues lo que yo les comentaba al principio, son canales de energía, son canales energéticos que el cuerpo tiene y vibran a ciertas revoluciones, por así decirlo, ¿sí? O a ciertas frecuencias que el cuerpo muchas veces no alcanza. Terapia ayurvédica también se puede complementar con esto. Mm, Medicina alopática, la que normalmente vamos a un consultorio, señor, tengo gripa, ¿qué me manda? Entonces se le puede mandar un antigripal natural, sintético o farmacológico y se le puede generar terapias de biofrecuencia para que toda esa parte flemática, toda esa parte de mucosas vuelva otra vez como a su estadio normal. Nosotros manejamos varias tecnologías, entre ellas la desintoxicación iónica, que complementario al protocolo que se utiliza con las biofrecuencias, nos ayuda y nos complementa este tipo de terapias, ya que ayuda mucho más rápido a eliminar toxinas, metabolitos y fármacos que convencionalmente nosotros tenemos dentro del cuerpo, ¿sí? Aparte de eso, pues residuos orgánicos que nosotros
normalmente no percibimos y se encuentran en nuestro torrente sanguíneo y linfático. Con esta desintoxicación iónica complementamos mucho lo que es la terapia de biofrecuencias. Doc, ¿hay que realizarse exámenes médicos previos a las consultas o a las terapias que usted realiza? Siempre los exámenes son una ayuda, ellos por algo se llaman paraclínicos. Los exámenes que las personas se hacen antes de entrar a la consulta o dentro del proceso de consulta nos ayudan a diagnosticar cierto tipo de enfermedades y de cómo abordarlas desde el punto de vista terapéutico, ¿sí? Por ejemplo, si una persona tiene colon irritable y tiene ciertas proteínas que se secretan en sangre de los intestinos alteradas, pues nosotros ya sabemos cómo podemos utilizar la terapia de biofrecuencias. También nosotros sabemos de que requiere una desintoxicación si tiene exceso de ciertos minerales o de ciertos componentes. Y junto con los exámenes que los pacientes se realizan, ¿sí? También existen otros métodos que nos ayudan a cuantificar o diagnosticar o nos ayudan pues como a ver un poquito mucho más amplio este tipo de condiciones de los pacientes, como es por ejemplo el análisis bioenergético con el BioQuantium. El BioQuantium es un aparato de una tecnología avanzada donde él diagnostica, escanea a través de biofrecuencias cada órgano del cuerpo y nos da una idea de cómo está ese órgano en cuanto a su sincronización, en cuanto a desarreglos energéticos, pues porque es desde el punto de vista de energía, ¿sí? De cómo vibra y de cómo transmite, de cómo se comunica celular e intracelularmente este órgano. Entonces el BioQuantium nos ayuda pues como a magnificar estos diagnósticos y pues es un complemento también a los exámenes convencionales que los pacientes se hacen vía laboratorio. Bueno, Doc, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos alegra mucho saber los buenos resultados y el buen funcionamiento que ha tenido estos equipos en su consulta particular. No, gracias a ti, Kevin, por la oportunidad y pues ojalá esto le sirva a muchas personas y ojalá muchos pacientes pues puedan conocer de los beneficios que tienen las biofrecuencias a través de personas expertas y personas que les quieren ayudar a mejorar su condición de salud.